Bien, entonces, clase número 2 de la materia Alabanza y Adoración, trimestre número 3. Ok, ahora estamos en la consagración y estábamos en el punto de el comienzo y hablábamos de que uno de los primeros requisitos que se tienen que cumplir para que alguien, Dios lo llame al ministerio, tenga esa parte de entrar al ministerio es que sea hijo de Dios. ¿Okay? Tenemos que ver que sea hijo de Dios, que sea una persona que esté asistiendo a la iglesia, que sea una persona que obviamente que esté en el instituto. ¿Por qué? Porque si no puede cumplir con esos requisitos que son básicos, ¿cómo le vamos a encargar algo más grande? No, no, o sea, no tiene el derecho, no tiene el punto de la no sé cuál, no se viene aquí la palabra, pero no es la parte que le corresponde a una persona inconstante. Una persona inconstante no merece tener otro grado más de responsabilidad si no puede tener responsabilidad en lo que le corresponde a él como hijo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a estar viendo que dentro, o decíamos, ¿por qué hay muchos sacrificios? Bueno, la respuesta es porque el sacrificio de Cristo abarca muchas cosas. Y la base del punto sacerdotal tiene varios sacrificios que tenemos que analizar. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar ahora por otro punto. La base de la consagración sacerdotal. Vamos a empezar por ese punto ahora. La base de la consagración sacerdotal. Vamos a empezar ahora por ese punto. ¿Ok? Y como se los dije otra vez, el peligro de poner a alguien que no es creyente, otro peligro es que él va a pensar que está ahí por él. Va a pensar que son sus cualidades, son sus talentos, fue lo mucho que estudió tal vez en un conservatorio, estudió en cierta escuela bíblica y por eso él merece estar allí. No, nadie merece, nadie merece. Todo es por gracia, todo llamado en la iglesia que Dios nos ha hecho es por gracia, todo. Lo que podamos conocer es por gracia, lo que tengamos es por gracia. La responsabilidad que tenemos en la iglesia es por gracia. Un incrédulo no lo va a ver así. Un incrédulo lo va a ver como el mundo lo ve. ¿Cómo? Pues que su currículum es bastante largo, que él tiene cierto conocimiento que él cree que los demás no tienen, que él tiene cierta experiencia, y son cosas que funcionan, hermanos, pero esas cosas tienen un límite. Se nos manda por eso en la Biblia que debemos andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne tiene un límite. La carne tiene un límite, y si nosotros tratamos de servir en la carne, podremos servir cierto tiempo. Pero después, ¿qué? Nos va a cansar, nos va a hartar, vamos a dejar tirado las cosas. O sea, ha tocado gente que de repente no viene, y ni te avisó, ni te dijo nada, simplemente no vino. Y ya, ¿no? Entonces, consagrarse es disponerse como instrumento de Dios. ¿Ok? Consagrarse es disponerse como instrumento de Dios. Eso es ser consagrado, ¿ok? Consagrarse es estar dispuesto como instrumento de Dios, como quien dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Pero esa consagración debe estar basada no en mi esfuerzo personal, ¿ok? Debe estar basada en el sacrificio de Cristo. Y tenemos que entender ciertos aspectos de esa parte. Entonces, tomamos el verso base donde estamos estudiando, Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículo 1. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y las harás de flor de harina de trigo. Veamos,
Aquí la palabra dice toma, es decir, hay un sacrificio que ya está hecho en el cual debemos basarnos. ¿Ok? Entonces quiere decir que la consagración empieza por conocer la palabra. No podemos poner a alguien que pues, no conoce ni siquiera cosas básicas de la salvación. Tampoco vamos a buscar un teólogo, porque para eso se requiere tiempo. Pero oye, es terrible. Estábamos mi esposa y yo viendo una serie de hace antaño, y estas personas entran a una congregación así gringa, y de pronto el pastor allí le dice a esta persona, oye, tengo que atender una junta ahorita, dile a los niños la historia que estoy diciendo. Y, ¿cuál historia es? No, por la historia de Daniel y los leones. Y ya se para al frente a este hombre y dices, sí, pues Daniel, no, pues es que al final se lo devoraron. Y los niños, no, pues yo pensé que Dios los salvaba. O sea, personas así, hermano, en verdad. O sea, no podemos tener una persona que pues, no sepa quién fue Jonás, que no sepa quién fue Elías, Eliseo, Moisés, Josué, Abraham, Isaac. O sea, personas así, regrésate, la verdad. O sea, ¿para qué estás ahí haciéndole al cuento, no? O sea, regrésate, la verdad. O sea, no se puede tener una persona así, en verdad, pero las hay. Y a lo mejor procuramos que aquí no, pero yo he escuchado testimonios que se les llama gente improvisada. ¿Cómo es improvisada? Oye, nos hace falta uno, así como en el fútbol, ¿no? Hijo, no nos acompletamos y ves a uno por allá que está medio desocupado. Oye, ¿no juegas? Ya, se integra al equipo y no te importa de qué juega o si alguna vez entrenaste con él. El chiste es a completarte. Lo mismo a veces pasa en las congregaciones. O sea, no es a completar por completar, hermanos. No. No, debemos entender que el servicio tiene cierto grado de responsabilidad. Entonces, el sacrificio de Cristo aquí está representado en varias ofrendas. Número 1, el becerro. Número 2, 2 carneros. Número 3, panes sin levadura. Número 4, tortas sin levadura amasadas con aceite. Y número 5, hojaldres hechos de flor de harina de trigo. Eso lo vamos a analizar más adelante también. Entonces, la consagración requiere tomarnos de las provisiones de Cristo, es decir, la consagración va a venir a medida que vayamos conociendo las doctrinas de toda la Escritura. La verdadera consagración no se basa en lo que creo que sé, sino en lo que de verdad dice ahí. ¿Ok? Esa es la verdadera consagración. Entonces vamos a otro punto. Aspectos de la obra de Cristo. Vamos a analizar esos que les acabo de nombrar. El becerro, 2 carneros, ¿cómo se llama? Panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, los hojaldres de flor de harina de trigo. Entonces, primeramente vamos a ver el becerro. ¿Ok? ¿Cómo se tenía que hacer el becerro? ¿Cuáles son las métricas que se tenían que seguir? Éxodo 29:14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. ¿Ok? Asimismo tomarás uno de los becerros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Versículo 18 de ese mismo capítulo. Estamos hablando del primer carnero. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto en olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. ¿Ok? Entonces, el primer sacrificio es ofrenda por el pecado. Es decir, debe ser una persona nacida de nuevo, una persona que esté buscando de Dios, ¿ok? Una persona que esté siendo formada a la imagen de Cristo. Para eso es el becerro. El primer carnero es un holocausto. ¿Qué cosa es un holocausto? Es una ofrenda quemada totalmente, ¿ok? Una ofrenda quemada totalmente. Y es totalmente de Dios. ¿Qué significa? Que el nuevo nacimiento se basa en el sacrificio de Cristo, que fue olor fragante delante de Dios y que fue acepto. Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Ok? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Primer sacrificio, somos hechura suya. Recuerden que también en el punto de nacer de nuevo hablamos de un cambio de naturaleza. Un cambio de naturaleza es el problema del ser humano. El problema del ser humano no es la sociedad, no es que su suegra, su suegro, su ahijado, su padrino, el bautizo que le hicieron. No, ese no es el problema. ¿Saben cuál es el problema? Su naturaleza. Si el hombre no cambia su naturaleza, no importa qué programa se meta, AA, Al-Anon, Neuróticos Anónimos, Oceanía, no importa. Pero pastor, sí he visto a gente que cambia. Bueno, yo también he visto perritos que en esos lugares de destreza se meten por el tubo y saltan las rampas y toda la cosa, los entrenan súper bien. Pero si lo dejas ahí y ves estiércol, se va a ir a revolcar. ¿Por qué? Esa es su naturaleza. No importa cuán refinado tengas al perro. Esa es su naturaleza. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano puede entrenarse y puede meter el cuerpo a grandes cosas, de grandes ayunos, y se golpea y se flagela. Pero al final, ¿qué? Es pecador por naturaleza. Eso no lo va a cambiar hasta que nazca de nuevo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, el holocausto nos hace ver, hermanos, que la obra que vamos a hacer es algo que Dios ya ideó, ya planeó, ya diseñó. El sacerdocio es algo que Dios diseñó y Dios puso las normas de cómo debía hacerse para que anduviésemos en ellas. Pero antes de andar en ellas, tenemos que ser, ¿qué? Transformados a la imagen de Cristo. Si no hacemos de nuevo, hermanos, no vamos a poder andar en esas buenas obras. Puedes creer y yo puedo creer que podemos hacer buenas obras, pero son como trapos de inmundicia. O sea, todas las buenas obras que podamos hacer, hermano, no tienen ningún valor si no se hacen en Cristo. Regresamos a Éxodo 29:22. Ahora, Éxodo 29:22. Luego tomarás del carnero la grosura, la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero ese es el segundo carnero, de consagración. Entonces, el becerro es ofrenda por el pecado. Primer carnero, holocausto. Y el segundo carnero es ofrenda de consagración. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue después? Vamos a analizar un poquito más el holocausto. La ofrenda quemada. Tanto la ofrenda por el pecado y el holocausto, ambas se hicieron en la cruz del Calvario. El primer sacrificio tiene que ver con nosotros, con nacer de nuevo, con ser nueva criatura en Cristo Jesús, pero el segundo sacrificio tiene que ver con la aceptación del primero. Colosenses 2:8. Vamos a estar analizando ese pasaje. Colosenses 2:8. Dice ahí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Cuál es el contexto de Colosenses? El contexto de Colosenses es: al sacrificio de Cristo le falta algo. Eso es lo que tienen las religiones. Al sacrificio de Cristo le falta algo. Eso tienen los judaizantes. Los judaizantes, hay muchos que se llaman judaizantes mesiánicos, sí aceptan el sacrificio de Cristo, pero ellos agregan que debes guardar el día de reposo, que te debes de circuncidar, que debes ayunar cierto tiempo. Hermanos, entiéndanlo. Nada le hace falta al sacrificio de Cristo. Nada.
Por eso dice, no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas utiliza según las tradiciones, o sea, salen de pensamientos de hombres. Debemos entender que el sacrificio de Cristo ya fue aceptado por Dios, ya fue aceptado, no requiere otra cosa. Dice ahí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué dice eso Pablo ahí respecto a Cristo? Porque recuerden que Cristo es la viva imagen de Dios. Todo lo que Jesús enseñó debía ser enseñado. Todo lo que Jesús nos dio a conocer es lo que necesitamos para conocer a Dios. No necesitamos otra cosa. No necesitamos que consultar con tu ángel de la guarda. No necesitamos consultar con los muertos. No necesitas el horóscopo. No necesitas la lectura del café. No necesitas el huevo que te lo pasen y que te lean. No necesitas eso. Ni que maten pájaros y vean sus entrañas a ver si tiene algo, es porque tú tienes algo, tienes un mal de ojo. No necesitamos eso. Todo lo que Cristo habló, todo lo que Cristo reveló y toda la persona de Cristo es Dios revelado. En él también fuisteis circuncidados, ¿sí? Versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al estar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿A qué sacrificio se refiere ese? Al sacrificio por el pecado. La circuncisión es un símbolo del nacer de nuevo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, el segundo sacrificio, holocausto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, habiendo dicho lo contrario, que el sacrificio de Cristo está completo, que ya no requiere más cosas, que no requiere tradiciones, que no requiere fiestas, no requiere Pascuas, no requiere abstenernos de alimentos, no requiere abstenernos de bebida, no requiere nada de eso. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas o luna nueva o días de reposo. ¿Qué quiere decir? Que nadie esté diciendo, es que si tú no guardas esto, tú no eres salvo, porque eso es una muestra de que eres salvo. No, ya no. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, ¿no? Gente que profetiza, que así ha dicho el Señor. Nadie ya puede profetizar así, de que así ha dicho el Señor. Nadie. El que profetiza así es un fanfarrón. No, ya no podemos decir eso, así ha dicho el Señor. La Escritura dice así, esa es otra cosa. La profecía que ahora tenemos no es un don, no es una profecía como a la anterior. Ahora tenemos un don de profecía que se basa en recordar lo escrito. La profecía no puede estar fuera de la palabra autoritativa. Ya no, hermanos. Eso de que no, pues es que va a haber, Dios me está diciendo que va a haber un terremoto por allí, agárrense los de por allá. O sea, eso es pura faramaya y teatro. O sea, nada que ver. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si anduvieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿Saben de qué habla ese versículo? Versículo 20. La consagración, porque en la consagración tenían que ponerle sangre en el pulgar derecho, en el pulgar del pie y en el pómulo de acá. ¿Saben qué quiere decir? Que tú estás consagrado en lo que escuchas,
en lo que haces y hacia dónde te diriges. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivís en el mundo os sometéis a preceptos? O sea, tú ya estás consagrado para Dios. Tú ya no puedes hacer esas cosas. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno. O sea, como se los acabo de explicar, sí, puedes entrenarte, puedes disciplinarte en muchas cosas, pero al final tu naturaleza es esta. 1 Corintios 15. Estamos en el punto del holocausto, hermanos. Una muestra de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo es la resurrección de Cristo. Es una muestra de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo. Y muchos apelarán aquí que no, pero es que yo no estoy seguro de que Cristo resucitó porque pues, no es científico. Y por los que escucharon el audio del jueves, como les digo, la mayoría de cosas que el hombre cree no es por la ciencia, es por la historia. O sea, hay muchas cosas. O sea, ¿tú crees que el hombre pisó la luna? No, pues sí, ¿por qué lo crees? ¿Tú fuiste allí? ¿Estabas en la nave? No, pero veo el video, entonces porque te lo contaron, porque lo viste así en un video así, pero tú no estuviste ahí. O sea, eso no es científico, eso es histórico. ¿Tú crees que las pirámides existen, las pirámides de Egipto? No, sí, pero ¿cómo sabes si no estuviste allí para ver cómo las construían? Y no se ha vuelto a construir otra pirámide para que digas, científicamente se comprobó. ¿Tú crees que hace muchos años se construyeron? O sea, la mayoría de cosas que creemos, hermanos, es histórico. Entonces ahora vienen acá y que, no, pues es que yo no creo en la resurrección porque no lo pueden comprobar científicamente. La mayoría de cosas que creemos ni científicamente se han comprobado, hermanos. Entonces dice ahí, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Dónde dice eso? Los sacrificios. Es obvio. Los sacrificios dicen que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, o sea, Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. ¿Qué dice la ley? Que por el testimonio de 2 o 3 testigos, sé que se hace válido un testimonio. Aquí hay más de uno o de 2 o 3 testigos. Aquí hay Cefas es 1, 12, 13 testigos. Y luego 500 hermanos, pues hay más testigos de eso. Hay más testigos de eso. O sea, lo que él está diciendo es verídico. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea que yo, o sean ellos, así predicamos y así creíste. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. ¿Por qué decían que no hay resurrección de muertos? Porque los griegos creían que el espíritu era bueno y el cuerpo malo. Entonces, ¿cómo va a resucitar algo que es malo? ¿Y qué no entendían de la resurrección? Que hay una transformación. Los griegos no entendían eso como los saduceos, ¿no? Que ellos no creían en la resurrección, ¿se acuerdan? Y que le preguntaron, maestro, una mujer y 7 hermanos, y la tomaron por mujer, y ninguno dio descendencia, y se murieron, y en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? ¿Y qué les dice Jesús? Les dice, ustedes están errando, ignorando lo mismo, estaban errando, porque decían, es que el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, entonces el espíritu va a ir a Dios, y no hay resurrección de muertos porque el cuerpo es malo.
¿ya? Filosofías y huecas sutilezas. Entonces sigue diciendo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Primero qué es? La ofrenda por el pecado. ¿Y después qué viene? El holocausto. Si el holocausto no es acepto, quiere decir que Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, aunque estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahí están los sacrificios, hermanos. Tenemos que entender que eso ya estaba dicho. Entonces, lo que podemos decir es que si Cristo no resucitó, Dios no lo aceptó. Quiere decir que, o sea, si Cristo no hubiese resucitado, lo que implicaría es que Dios no aceptó el sacrificio en la cruz. Por lo tanto, Cristo murió por su pecado, pero no. Él resucitó como muestra de que Dios aceptó el sacrificio por los pecados y fue un olor fragante. Por lo tanto, todo aquel que pone su fe en Cristo, que es acepto delante de Dios. Por eso, el que debe servir a Dios debe ser alguien que ha sido acepto por Dios. ¿Te imaginas a uno que la ira de Dios está sobre él y está sirviendo? Es irónico. O sea, no. Se da, pero no. No debería, pero se da. ¿Ok? Entonces vamos al siguiente punto. El sacrificio de la consagración. Vamos a ver, entonces ya vimos el sacrificio por el pecado. Implica nacer de nuevo. El holocausto implica que debemos de conocer lo que Dios ya hizo de antemano para nosotros. Ahora sí vamos a hacer las obras de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Y en Cristo somos aceptos en el amado. En Cristo somos aceptos. Sin Cristo, hermanos, como dice Juan, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, no puede servir a Dios así. No le aceptan nada, ¿verdad? No importa cuán sincero sea, no importa con cuántas ganas lo haga, no importa. No importa. No es acepto delante de Dios. Éxodo 29, 19. Regresamos a ese punto para leer qué se tenía que hacer en este punto del sacrificio de la consagración. Tomarás luego el otro carnero, ya el becerro para ofrenda por el pecado, un carnero para holocausto y el otro carnero para consagración. Vean todo lo que hace Cristo. Cristo murió por su iglesia. Cristo presenta a su iglesia como una virgen pura, sin mancha y sin arruga. Aceptable, ¿verdad? Aceptable. ¿Y qué más? La consagra, o sea, la aparta solamente para Él. Para Él. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de ellos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás el carnero, la grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Ahora aquí vamos a ver el otro carnero de la consagración. Se debía poner sangre en el lóbulo, en el pulgar, de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. El oír, el actuar
y el andar completamente consagrado debía de ser en el sacerdote. La separación total para Dios debe estar en lo que oímos, en lo que hacemos y en lo que andamos. Pero se dan cuenta, este es el tercer paso. Una persona no se va a apartar para Dios si no ha nacido de nuevo. No se va a apartar para Dios. Entonces, ¿por qué es la insistencia que se tienen que alimentar, que se tienen que alimentar? Porque sin alimentación, hermanos, no se va a apartar. No vas a tener la fuerza para apartarte. No vas a tenerla. Entonces, obviamente, llegan al ministerio y ¿qué escucharon? Pues todo lo del mundo. ¿Y dónde anduvieron? En todo lo del mundo. ¿Y todo lo que hicieron? Todo lo del mundo. Entonces llegan acá y ¿qué van a presentar? Pues al mundo. Sí. ¿Quiere decir que no vaya a trabajar? No me refiero a eso. Hay otro versículo que lo pone, ¿no? Más adelante, Santiago. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Así pues, todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ah? Entonces, ya no podemos andar detrás de cualquier cosa, ya no. Si somos totalmente de Dios, como consecuencia, ya no podemos andar detrás de cualquier cosa. En el óvulo había que poner la sangre de este carnero de consagración. Ya no podemos estar accesibles a cualquier cosa del mundo. Ya no. Hay cosas que no vale la pena escucharlas. No valen la pena. Sí, están ahí en el internet y a lo mejor está hablando, es un podcast de 2 horas, pero dicen pura basura. O sea, no vale la pena que gastes tu tiempo en eso. No vale la pena. Ya no estamos accesibles para cualquier cosa del mundo, sino solamente a lo que el Señor quiere que estemos accesibles. Dice la palabra en Efesios, que ahorita lo vamos a leer, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. A eso se refiere, o sea que hay que saber en qué vamos a gastar nuestro tiempo y a quién vamos a escuchar. No podemos estar escuchando a todo el mundo. No todo el mundo tiene la razón. Solamente la palabra tiene la razón, hermanos. Proverbios 19:27, lo voy a leer, dice ahí: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. O sea, hay cosas que están locos, ¿verdad? Están locos en verdad. No tienen ninguna razón de ser escucharlos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, lo dice Efesios, lo voy a leer también. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, el pulgar del pie. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahí está el oído. Porque entendidos, una cosa es escuchar y otra cosa es entender. Tenemos que escuchar y entender qué es lo que Dios quiere. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ahí está la mano. Disolución significa algo que tú haces que te va a tener una consecuencia. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. La consagración tiene que ver con andar en el Espíritu. O sea, ¿cómo manejas tú tu consagración? Andando en el Espíritu.
No estamos hablando de que te vayas y te aísles y ya no hables con nadie y ya no vayas a lo mejor a el cine o a un teatro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que tu vida debe caracterizarse por buscar la voluntad de Dios, no por andar buscando todo lo que el mundo busca. No, no puede ser así. Tú ya estás consagrado a Dios. Tienes que buscar las cosas de arriba, no las de abajo. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieseis. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. ¿Qué significa no estáis bajo la ley? Que la manera en que tú vas a refrenar la carne no es a base de amenazas de que, ay, si no hago esto, pues me va a venir algo feo. No, es a base del poder de Dios a través del Espíritu. La consagración ahora, hermanos, se ve en que escuchamos la voz de Dios, en que actuamos lo que Dios nos dice y nos dirigimos hacia donde Dios nos dice. Esa es la ofrenda de consagración. Ahora podemos escuchar a Dios. Ahora podemos hacer lo que Dios nos dice. Ahora podemos ir a donde Dios nos dice. Voy a terminar con este pasaje, esta clase, porque después quiero decir otras cosas. Juan capítulo 5, verso 19. Juan capítulo 5, verso 19. El maestro nos pone la muestra de que él andaba en el Espíritu. Y vean cómo él lo dice, el maestro, el Señor Jesús, Juan 5, 19. Respondiendo entonces Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué quiere decir? Lo que yo hago, Dios, el Padre y yo, estamos, o sea, eso es lo que Dios, lo que el Padre quiere que yo haga. No estoy haciendo cosas de que, no, pues Padrecito, se me chispoteó este milagro. No. O sea, estaban tan unidos que lo que Jesús hacía era lo que en verdad Dios hacía. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad hacer, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que
para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió, enviar el pie, me envió, da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Más adelante se les da a los sacerdotes la espaldilla y otra parte del sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que los consagrados deben estarse alimentando de la palabra constantemente. Porque dice, eso le corresponde solamente a los sacerdotes. Esa parte del sacrificio le corresponde solamente a los sacerdotes. Escudriñar las Escrituras. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Se dan cuenta? Cómo Cristo andaba en el Espíritu, completa consagración del lóbulo, de la mano, del pie. Cristo andaba conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que se espera también de nosotros. O sea, como te digo, o sea, no significa que te aísles, que ya te vayas a los Andes y ahí ya nunca más vas a tener contacto humano. No, no se refiere a eso, sino que se refiere a que tú estás buscando constantemente que hacer la voluntad de Dios. Hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. La próxima semana estaremos viendo los sacrificios de los panes y toda esa parte.